En nombre de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, les damos la bienvenida a la presentación de este libro que es uno de los más bonitos que tenemos este año en nuestro catálogo editorial. Estilo, oficio y arte editorial El Malpensante, escrito por Jonathan Virgües Rodríguez. Es un libro de verdad que tiene mucho trabajo, mucha dedicación. Jonathan ha sido una persona muy juiciosa en estudiar gráficamente cómo ha funcionado uno de los proyectos culturales más importantes que ha tenido Colombia. Y pues bueno, Jonathan, felicitaciones. Enhorabuena por este libro, nos va a ir muy bien en adelante y pues nada, lo dejo con él, con el autor, para que nos hable más de su libro. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi nombre es Felipe Beltrán. Yo estoy vinculado tangencialmente, muy tangencialmente al proyecto. Sin embargo, hoy me han encargado la tarea como de moderar pues el conversatorio acerca del libro. Entonces, pues nos acompaña Jonathan, que pues es el autor del libro, Jonathan Virgües. George, que viene en representación de la revista del Malpensante. E Ignacio, que yo no sé qué puede uno decir de Ignacio, creo que le haga justicia. Ignacio, digamos, es uno de los directores de arte de la revista y es una de las personas que pues más sabe al respecto. Entonces, pues la idea es como conversar muy informalmente, desprevenidamente. Yo les voy a sugerir como algunos temas de conversación y el que quiera, digamos, puede contestar. Yo me voy a sentar también para no estar aquí parado. En relación como para poder dar como una imagen más completa de qué se trata el libro y que la gente pues sobre todo se anime a comprarlo y a leerlo. Bueno, lo primero que debo decir, que suena un poco raro, es que la investigación, que después se vuelve libro en este caso, originalmente tuvo como una fase que era la investigación de la tesis de maestría de Jonathan. Jonathan es uno de nuestros egresados en la Tadeo, en la maestría de Estética e Historia del Arte. Y yo tuve ahí la oportunidad de ser el director de esa tesis y pues por eso conozco un poco más el texto y por eso también pues me pusieron esta tarea. En ese momento, yo recuerdo ahí, Jonathan, si lo recuerdo bien ahora, el tiro, sobre todo una de las preocupaciones centrales como para meterle el diente al tema de la tesis, era el papel o el rol o el cómo ubicar el diseño gráfico y específicamente la ilustración editorial en el contexto del diseño gráfico dentro del panorama de la historia del arte. Y ahí, digamos, el asunto recayó, digamos, en la investigación acerca del Malpensante por la cuestión coyuntural de los 20 años de la revista. Entonces yo quisiera ahí como empezar a abrir la conversación por ese lado, como en relación a... son preguntas muy obvias. ¿Por qué, si la pregunta inicial tenía que ver con el diseño en el panorama de la historia del arte, se escoge específicamente el Malpensante para explorar esas cuestiones? Eso sería como una de las primeras cosas que yo pienso que vale la pena que charlemos un poquito. Y la otra cuestión también es, bueno, en relación a la investigación que está detrás de la publicación de los 20 años de la revista, ¿qué diferencia hay entre esa publicación y entre esta? ¿Por qué esto es diferente de lo que se hizo para celebrar los 20 años de la revista? ¿Qué tiene de plus? ¿Por qué es más chévere? Etcétera. Ahí verá Jonathan cómo en qué orden quiere contestar todo eso que le pregunto. Pues bienvenidos, me alegra mucho compartir este libro con ustedes. Digamos que pues aquí vamos a decir unas barbaridades, excúsenos, algunas polémicas, pero dentro de la historia del arte yo veía el diseño gráfico que lo catalogábamos en los estilos, y casi que estos estilos eran una hermana menor de la gran historia del arte. Como he tenido la posibilidad de hacer algunas carreras en arte y en diseño, veía que eso no le hacía justicia a su rica historia, y analizar este fenómeno podríamos verlo en otras grandes revistas que tuvieran 100, 150 años, o revistas mito, panio. Tenemos una riqueza cultural que está lista por descubrir. Pero veía que era un fenómeno interesante ver un caso de la historia del arte vivo. Quizás eso me parecía un reto a abordar, interesante, y yo era o soy todavía no, sigo leyéndola mucho,
un voraz lector del Malpensante, y veía que aparte de la cultura, aparte de la literatura, aparte de su gran polémica que la recubre, había una historia muy interesante desde lo visual. Por ello decidí abordar este tema para poder desenterrarlo y hacer que brille con luz propia por los hechos del diseño y los hechos de la ilustración. Cuando se celebran los 20 años, casualmente yo estoy finalizando esta investigación. Y por tal motivo se crea una investigación inicial que fue Ilustración Malpensante. Ella tuvo algunos elementos de la investigación, pero este libro es, digamos que es como el caso sólido de lo que yo investigué. Aparte de las ilustraciones, vamos a encontrar algunos métodos que utilicé para poder hacer una clasificación y análisis de las ilustraciones de portada interiores y las relaciones entre palabra e imagen. Ok, o sea, hay un montón de material visual, digamos, si uno quiere enterarse de la historia de la revista, es una fuente exquisita para mirar porque hay una recopilación supremamente cuidadosa del material de la revista, pero aparte de eso también hay una interpretación, digamos, frente a ese material, una toma de posición frente a eso. Sí, pues nosotros podemos abordar que cada método de investigación es una opinión digna de ser debatida. En ese caso, esto fue una instantánea de 20 años y sobre ello hay opiniones de unos métodos que construí y otros que retomé. Entonces, digamos que sobre eso podemos encontrar bastante de cómo poder abordar proyectos editoriales, culturales de esta índole. Una de esas interpretaciones o uno de esos como intereses en esa interpretación, según lo que recuerdo que conversábamos en su momento, era como mostrar el tras bambalinas de la complejidad del oficio editorial en la revista. ¿Cómo se logra eso en el libro? ¿Cuál es como el esfuerzo que sí le da a uno como esa pase detrás del camerino para ver cómo supuestamente se produce la magia del Malpensante? Digamos que una de las tantas variables que puede tener la ilustración es ser antecedente y consecuente, pero yo traté de ir continuamente y estar, digamos, como muy analítico frente a los fenómenos que se veían, y analizaba que en estos procesos editoriales hay un mundo que es impercibible y solamente podemos definir en sus resultados. Una revista puede ser como la ventana a una obra de muy fácil acceso económico, y como tal eso tiene una relación muy importante en la experiencia del lector. Entonces, poder analizar críticamente todo el trabajo que hay detrás y cuáles son estas intenciones que parecen casuales pero tienen todo un enfoque crítico, pues era uno de los intereses y quizás sea uno de los resultados que encontremos. Ahí yo quisiera también como que Ignacio nos comentara un poquito acerca de cómo ve esa visión compleja del asunto de si realmente, digamos, Jonathan logra hacer como esa radiografía de la complejidad del oficio editorial en el caso de la revista. Bueno, yo estoy en el momento en que Jonathan empieza la investigación, porque pues ahora está George Lozano en la dirección de la revista, pero por eso estoy aquí, porque era en ese momento en que estaba yo trabajando para el Malpensante, ya no lo hago. Y sí, yo creo que es, estar ahí, entender lo que es el Malpensante, pues, y en ese momento, porque a mí me daba mucha risa que cuando la gente iba a visitar el Malpensante pensaban que había como unas 30, 25 personas, 15, 40, 60, y cuando entraba uno a la oficina, y sigue siendo así, ¿no? Somos 5, 4, ¿sí? Los que estábamos trabajando ahí. Entonces, trabajar ahí y la manera de trabajo es estar todos encima de todos y mirando todo, que eso es lo que me gustaba de la revista. Sí, está ahí, está sobre todo teorizado. Creo que a mí me parece impresionante esto de poder lograr teorizar estas cosas del diseño, que lo estamos haciendo, y ahora se ve como una necesidad académica de teorizar a partir del diseño, y esto lo hace, y esto de revisar la revista Malpensante, haber vivido la revista ya, haberse sentado con nosotros, ver cómo hablábamos, cómo discutíamos, cómo escogíamos las cosas, porque la verdad no era solamente
mía como director de arte, sino que intervienen. En ese momento estaba Mario Jurcic y estaba Ángel Unfried, y era una delicia pues también trabajar con ellos en ese instante. Ellos tampoco están ahora en la revista, estamos todavía esperando a Mario, pero que no llega, cosa que no es raro en él. Y es diferente, yo creo que depende de los editores también. Yo no sé, pasa en eso. George ahora tiene un cambio también, cambió toda la nómina del Malpensante, entonces tiene otras directrices, pero yo creo que eso es importante y creo que lo capta ahí un poco el trabajo que tenemos con Ángel, Mario y los tres trabajando en eso, y yo como diseñador gráfico y haciendo parámetros y mirando cosas y lanzando cosas nuevas para cambiar. Eso pasa con las revistas periódicas y por eso es interesante ver este libro, porque es un momento de los muchos que ha tenido el Malpensante en sus direcciones de arte. Hay que recordar ahí que por ejemplo también pasó John Naranjo por la revista Malpensante y otros diseñadores, que ahora algunos dejaron el diseño, otros se dedicaron a cocinar. John sigue con su editorial y ya conocemos el trabajo de John Naranjo, y estoy yo que ahora estoy más metido en la parte académica, pero es un momento importante donde sí, entré yo y empecé a mirar la revista, invité amigos como César Puertas a hacer cosas en tipografía, y creo que ahí está retratado y está teorizado. Me parece que una tesis sobre el Malpensante, me parecía como loco cuando lo vi llegar a él, como los primeros dije, ¿qué hace aquí? ¿Qué estorbo? Seguí mirando la revista, más analizando el diseño, que pues bueno, uno lo hace, aprende de él, ¿verdad? Y lo explora y lo empieza a mostrar, y bueno, una revista es una revista y se trabaja en eso. Pero él preguntándome por qué dejo ese blanco, o dejo este negro, o por qué pongo esta tipografía aquí o allá, es como extraño en medio del trabajo, pero se tiene que hacer. Y una de las cosas que cuando fuimos y estaba presentando la tesis, dije eso, es que está teorizando, empezamos a teorizar el diseño que nos hace falta en Colombia. ¿Sí? No hemos hecho ese trabajo, otros países sí lo tienen y han empezado y han comenzado, ya hay especializaciones en investigación de diseño. Y esto, por ejemplo, para mí es un gran aporte a eso. Es un primer momento en que alguien se dedica a mirar una revista, a investigar la revista y hacer un resultado con una tesis y una pregunta y una respuesta al Malpensante. Y creo que sí lo tiene un recorrido. O sea, no esperen que fue lo que vi ahora, ¿no? Y bueno, ahora mirará George cómo lo ve a su manera, pero esto es un trabajo académico. No esperen ver colores llenos de no, es trabajo académico puro y duro, con imágenes que acompañan, es una investigación. Eso es lo interesante de esto, que es una investigación y que no se había hecho, y que son, creo, de las primeras cosas que se empiezan a lanzar en este país sobre investigación de material, en este caso una revista periódica, ¿no? George, ¿cómo la ve? ¿Cómo ve la misma pregunta? Claro, porque hay otra cosa. Sí, yo conocí a Jonathan siendo asistente de diseño, como en 2015-16. A mí me generaba sospecha cuando una persona iba a revisar nuestro proyecto de archivo, porque es muy precario, son unos CDs ahí todos quemados. No tenemos cuidado, digamos que un gran problema del Malpensante es que sí, tenemos un problema como de construcción realmente de archivo. Entonces yo decía, oye, ¿por qué Ángel le permitió el acceso a este señor? ¿Qué va a hacer acá? Entonces me parecía súper sospechoso, pero me parece súper como interesante que una persona realmente se interesara en la investigación y diseño, algo que falta acá en Colombia, producción teórica. Y sobre todo porque no solo está interesado en el pasado, sino como actualizar esa imagen del pasado. Y eso lo veo, por ejemplo, no solo en el texto, sino como enfrenta, por ejemplo, dos momentos de la revista, que es, por ejemplo, acá está el número 1, que es con ilustración de Diana Castellanos, y es el mismo artículo a sus 18 años, y cómo se confrontan dos visiones bajo la misma tutela, que es el mismo texto. Y Jonathan logra confrontar esas dos visiones, que es muy chévere, y pone finalmente a dialogar las imágenes, que es algo muy complicado, pues siempre es como en las investigaciones teóricas, siempre el texto subordinando a las imágenes y en fin. Sí, básicamente veo eso. Bien, pues ahí el tiro era como lograr mostrar en el libro la complejidad de la revista. Yo no sé si haya como algo que se pueda mostrar y hablar un poquito más en detalle de cómo hay aspectos del libro que logran realmente puntualmente señalar dónde está esa complejidad. Estoy pensando puntualmente ahí como en esta idea de Jonathan
de que hay como un cuarteto complejo entre escritor, diseñador, ilustrador y editor. Si quisiera, Jonathan, comentarnos un poco más acerca de eso. Bueno, quizás la idea del artista como lo conseguimos ahora es muy diferente cuando estaba vinculado con los artesanos o cuando hacían parte de un mecenas. Esta herencia de esta estructura es muy visible en Durero. Podemos ver cómo él genera marca, cómo distribuye los grabados, cómo crea una industria a través de la imagen desde los impresos, pero también en el siglo pasado, antepasado, a mediados, está Richard Wagner con la apuesta de una obra de arte del futuro, donde su principal interés y su principal idea era la experiencia estética de quien la vivía, de llegar a un culmen de disfrute y de regocije a través de las obras, combinando diferentes cosas que no fueran una condescendiente con la otra, sino que todas se potenciaran en beneficio de un lector. Eso me parecía muy poderoso y era muy evidente en los medios editoriales. El principal, digamos, como homenajeado en cada número debe ser quien lee esa revista. Hay un principal tema que es que sea legible, que sea agradable, pero hay otros temas que involucra eso, que son una cantidad de detalles que no se ven reflejados al final, sino que se sienten. Podríamos hablar del papel, del brillo, de cómo juega esto en la experiencia con los formatos, de cómo las ilustraciones e imágenes se relacionan. Entonces, pues digamos que podríamos hablar de un caso, pero hay varios ejemplos donde tratamos de hablar desde las portadas, desde las ilustraciones, desde las tipografías. Hay una idea un poco osada de cómo nosotros hablamos de la tipografía desde la retícula, pero casi desde una imagen, como si estuviéramos construyendo desde un estante. Y esta idea de estante la podríamos quizás exagerar o evolucionar con la idea de perspectiva con las letras. No solamente que fueran cajones, sino que realmente pudiéramos proyectar una idea de espacio. Y esta idea de espacio con lo visual es muy potente porque le podemos dar otro valor muy diferente al que solamente sea una revista, que solamente tenga un contexto, sino que realmente relacionarla con algo que venimos hablando desde que la historia del arte se ha creado y que al diseño se le ha catalogado en otra parte. Entonces es tratar de darle un sitio en este debate. Okay. Bueno, 3 periodos de la revista y algunos casos de análisis. ¿Cómo son esos 3 periodos? Ustedes que vivieron varios de esos 3 periodos, los 3 periodos. ¿Por qué esa periodización? ¿Cuáles son como los límites entre uno y otro? ¿Cómo se cuenta la historia en esos 3 periodos? ¿La revisión de la revista como tal? Sí. Pues digamos, yo para contextualizar una división, digamos que todas las construcciones que hacemos son azarosas. Si otro lo hubiera hecho, hubiera encontrado 5, hubiera debatido las que hice, pero a pesar de ello, creé una estructura más o menos de 5 o 6 años, contando cómo la ilustración evolucionó. Entonces podemos ver del 96 al 2001, del 2001 al 2011 y del 2011 al número 180. Más o menos esos serían como los periodos que mencionamos. Ahí lo que pasa, y bueno, por los que han visto la revista o los que lo conocen saben que la ilustración para el malpensante es importantísima, o sea, eso es base y creo que todavía se sigue conservando. Yo en la ilustración es en la imagen y es esa la parte más, sí, es el sello de la revista. Entonces, por ejemplo, claro, uno recibe del director de arte pues su pensamiento gráfico. O sea, cuando yo recibí venía de una chica que se había ido, que cambió de profesión, ahora es cocinera, por ejemplo, María José Martínez Matilla, y es así, pero me entregó la revista de una manera. Y Mario, por ejemplo, era muy tal por esas cosas, se metía mucho en lo del diseño, no dejaba muchísimo trabajar, tocaba mostrarle todo y había que hacerle 2, 3 y 4 propuestas. A mí me parecía eso extraordinario de poder uno hacer de un mismo artículo pues 3 versiones y se hacía, y no hubo problemas hasta que por fin dejó, ¿sí?, de molestar.
sí, decir, bueno, ya, le creo, sí, empieza a trabajar sus cosas y eso, pero siempre la indicación de él fue eso, pilas con la ilustración. En el caso mío, lo que creo que yo le aporto a la revista es eso del trabajo. Ahora pues George comentará en qué anda la revista y cómo ve, cómo está recibiendo la ilustración y cómo la maneja, pero para mí tenía que ser parte del texto. Y venía por muchos años izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y para mí fue integrar la ilustración con el texto, con el titular, con los subtítulos, con las entradillas, y creo que ese fue mi aporte en la revista. Además de cosas tipográficas que también sucedieron ahí, pues tenía la suerte de contar con amigos que hacían tipografía, intervenir la tipografía, también inventar una tipografía para la revista, por ejemplo, para que tuviera una voz más propia y no prestada por un diseñador, o que una de las letras que usa pues las puede encontrar en la caja de unos zapatos o en las envolturas de unos caramelos. No, esta es la tipografía que estaba y que diseñó César y que aquí está, se llama Bufalino, y salió de esa necesidad de interpretar esas ilustraciones, llevarlas y que la gente lea el texto y que jugara. Creo que ese fue como mi aporte ahí en la revista, y ese abanico de ilustraciones es impresionante lo que llega ya de ilustración, ¿no? No sé, mucha gente. Aprendí, supe que Colombia, por ejemplo, tiene muy buenas técnicas en personas que manejan muy bien la técnica, pero le falta todavía evolucionar ese pensamiento en la ilustración o hacer más ilustración que acompañe el texto y que interprete texto. Cosa que se pudo hacer también con combinaciones con la Javeriana, por ejemplo, los estudiantes de maestría en la carrera de artes visuales, pudimos abrirle un espacio a nuevos ilustradores ahí, gente joven, sí, con estos salones que hacía la Javeriana. Entonces brindamos un espacio también donde la ilustración pues tuviera ahí una manera de cómo conversar, y para nosotros pues conversar con el texto, que es un poco complicado y que le cuesta mucho todavía a los ilustradores, ¿no? De hacer ilustración editorial, ¿no? Es un poco complicado en Colombia, por eso a veces nos critican. Yo creo que siguen un poco porque usamos ilustradores más extranjeros que colombianos, españoles o argentinos o brasileros que colombianos, y no es porque no miráramos, ¿no? Jonathan, usted lo pudo constatar allá, no miraron a los ilustradores colombianos, es que no hay gente que interprete texto. Hasta ahora se están haciendo ejercicios en las universidades, el presidente de la Javeriana, por ejemplo, que la ilustración se está haciendo ya ejercicios de ilustración con compañía de texto y ilustración editorial. Entonces, pues eso, ¿no? En el caso mío, brindar una revista que el texto trabajara con la imagen, ¿no? Con la ilustración. Yo recibí una revista muy estable como términos de unidad. O sea, cuando llegó Nacho se estaba utilizando de Sans, de Serif, y alternaba a veces con cosas como Hoffler para titulares. Bueno, el Hoffler es la de texto corrido, es la cuerpo base. Pero digamos que en el 2014 pues llega ahí César Puertas, nos da la Bufalino, y digamos que lo tipográfico hace un giro, porque yo nunca había visto que, por ejemplo, toda una página se la dieran a un titular, y eso pasó cuando llegó la Bufalino. O sea que básicamente una página funcionara como un cartel y quisiera de alguna forma contrapeso la ilustración. Eso me pareció súper interesante, porque como, oiga, el texto acá no solo pues sirve para informar el titular, sino que también es imagen y sirve como para decir otro tipo de cosas. Esa fue la revista que recibí una revista como súper legible en todo momento, sí, con lecturabilidad y legibilidad, sí. Todo eso porque es que eso no lo saben, pero hay que cuidarle a la gente que lee, y el lector del malpensante es muy quisquilloso. Ustedes no saben lo que es el lector del malpensante. No sé si le conté eso una vez a George, necesitábamos, bueno, cuando yo entré cambié un poco la revista y, bueno, metí muchas cosas tipográficas, me gusta la tipografía, entonces trato de meterle por los lados y arreglarla, y la ajusté tipográficamente, y tenía que reducir la letra para que quedara perfecto y me encajara bien los textos y todo, y la letra quedó en 10.32, imagínense, pues el de puntaje para los diseñadores es un puntaje absurdo, pero era perfecto
para que no se me diera y la gente que es quisquillosa y pregona, que es la gente electoral malpensante, no se diera cuenta que había reducido la letra, ¿sí? Y entonces lo logré, no hubo en ese mes comentarios porque la gente escribe, ¿cierto? A veces dice mucho, ¿sí? A veces, ¿eso por qué puso? O el color, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no podía ser rosado? O cosas así, y la gente escribe y le dice a uno, oiga, no me gustó, sí me gustó, qué bueno el ilustrador, ¿no? En eso. Pero cosas así nos tocaba hacer, bueno, los ajustes muy cuidadosos. George entra en otra generación, ¿no? Entra en otro espacio. Sí, otra cosa que cabe resaltar es, por ejemplo, cuando entra la Bufalino y ustedes le tocaron esos titulares súper largos, también economía del espacio, letra condensada para mirar cómo lidiar con eso y le da para mí como que tiene, ese es el momento para mí que tiene más personalidad la revista. O sea, yo caracterizo dos momentos, el primero es con Hugo Ávila, que es todo lo contrario y también es increíble porque como que la revista era muy heterogénea a nivel visual. Y es cuando yo veo que texto e imagen como que es más estrecho, o sea, Hugo Ávila se atrevía a intervenir el texto con las imágenes, o sea, con las ilustraciones. Pero a ver si hay... Sí, porque son esos años 90, ¿no? Si quieren busquen, ahí van a encontrar ese tipo de cosas, por ejemplo, en la investigación. De ver ese cambio de Hugo Ávila, por ejemplo, lo que hace, entran los otros diseñadores y cómo va cambiando y se va generando la revista, va contando cosas de otra manera y ya, en ese momento fue, por ejemplo, hicimos eso con César, de hacer esa tipografía tan condensada. Seguramente hace 15 años no se hubiera podido utilizar esa letra, la gente no estaba acostumbrada a leer tan condensado, ¿no? Este tipo de letras, ustedes tal vez ahora lo vean muy natural, pero era prohibido, por ejemplo, para nosotros como diseñadores en textos o textos largos, tener que utilizar letras chupadas, condensadas, ¿no? En eso. Y aprendimos a leer, de eso es una manera como va cambiando las lecturas también, ahí entendí que la gente va aprendiendo a leer, ¿sí? De otras maneras, ¿sí? Las tipografías las van a entender y les va siendo más fácil leer, eso me pareció extraño. Y por eso volvieron ahora a utilizarse familias condensadas en muchas de las letras que ustedes pueden encontrar, eso no lo había antes, ¿sí? Y ahora por los medios y las maneras de hacer letras se permite hacer este tipo de cosas y la gente aprendió a leer en esto. Entonces usamos eso, por ejemplo con César fue eso, usar esa letra súper condensada y que a veces esos textos tan largos, esos titulares tan largos, no me ocuparán tanto espacio y poder lograr más blancos. Sí, bueno, recapitulo, bueno. Entonces con Nacho se logra una unidad gráfica estable, la tipografía tiene carácter, tiene una voz propia. Y con Hugo Ávila, que es el primer director de arte, es muy heterogéneo todo, digamos que cada artículo tiene una voz, un tipográfico. Él era muy, digamos que hacía cosas, digamos, más lanzadas, metía ilustraciones en la mitad del lomo, cosas que a mí me parecieron interesantes y que de alguna manera he traído como en mi oficio ahora, o sea, como que yo ahorita intervengo mucho en las ilustraciones, intento darle como un aspecto ilustrativo también a los titulares y que cada artículo tenga una voz como la que tiene, como la del escritor y digamos que puse en jaque un poco la unidad que había logrado Ignacio. Pero sí, básicamente sí. Jonathan, ¿algún comentario de eso al respecto? Eso. Bueno, le hemos clavado el diente bastante al diseño, pero también dentro del libro encontrarán debates de cómo se construía una parrilla de contenidos para una revista. Entonces, esta duda, este titubeo, esta idea que en algún momento hubo que se creaba como un recetario de un menú, pero desde los artículos es una idea muy poderosa y muy amable para que la analicemos. Aparte de ello, pues digamos que se mencionó que habían pocos ilustradores, pero en 20 años las estadísticas demuestran otra cosa. Casi un 40% eran ilustradores colombianos de 4.000 imágenes. A pesar de que no lo habían, se ha hecho un esfuerzo muy grande para que tengan una voz. Y pues en algunos momentos se ha contratado personas internacionales, que eso no tiene que ser algo de timidez, sino que reconoce un buen ojo, sobre todo para sus lectores, porque
varios de ellos son destacados, y varios que los que han pasado por el Malpensante son ilustradores ahora muy reconocidos. Entonces no solamente ha sido un tema de diseño, sino un tema de cultura, un tema de crítica, una forma de construir una revista y una forma de pensar que también refleja mucho de nuestro colombianismo. Bueno, hablando de esa complejidad de la revista y para vincular el asunto con lo de historia del arte, ¿cómo construye uno como los recursos para hacer el análisis de eso? O digamos, ¿cómo usó Jonathan la historia del arte para volverlo un instrumento de análisis de la revista, que es finalmente pues, el resultado en el libro? Pues bueno, yo utilicé el método sociológico de Arnold Hauser. Veía que si analizábamos nuestra contemporaneidad, una de las cosas que ocurría, que a veces quedaban por fuera, era el manejo de redes sociales y el manejo de sus impactos efímeros. Y para poder abordarlo, pues no solamente era tener un corpus, tener unas primeras, segundas fuentes, sino que había también que colocarla en contexto. Y ese contexto estaba ocurriendo con la evolución de la tecnología, cosa que queda registrada. Entonces, desde este método traté un poco de organizar tres ejes, que podrían ser lo literario, lo cultural y el diseño, en el Malpensante. Este mismo método puede funcionar para diferentes revistas si así lo consideran, tendrían que echar un ojito, pero creo que es útil. Digamos que ese sería como el contexto, poderlo ver en relación a lo que ocurría. Y eso nos permitía ver también como unas variaciones de hechos que están en relación con el mundo. Para nosotros ahora es muy fácil compartir cosas por celular, pero las primeras ilustraciones llegaban en original. Se tenían que escanear en escáneres de pliego, una imagen que era una caja de 10 disquetes, hubo la fiebre con los clip art, entonces hay montones de clip art porque hacía 1 millón de imágenes para su uso. No sé si ustedes recuerdan el clipcito de Word, del Word 95, eso era el boom. Ese monachito negro, esa silueta se utilizaba para todo y en las revistas está. Pero pues, recuperar ese archivo fue una de las cosas que un método como la historia del arte permite a uno tratar de ubicarse, cómo lograr más o menos dimensionar y darle un horizonte a esta cantidad de información. En relación a lo que comentaba Ignacio ahorita, que me quedé pensando en eso, que hay como un vacío conceptual en los ilustradores, cómo supuestamente encaja el libro y digamos la huella del libro en sus lectores con respecto a eso. O sea, hay la intención de que con el libro un ilustrador en formación pueda como documentarse mejor y saber mejor el oficio editorial, o no, o eso es al margen y realmente es como una preocupación independiente de lo que pasa en el libro. No pensaría que es independiente, es una cuestión de los ilustradores y la educación. O sea, no lo veo ahí en esto. Sí, ver qué puede pasar con una ilustración y hasta dónde llega una ilustración, sí se puede ver. Es que a mí me causa risa esto, es nerviosa. Es que teorizó lo que estábamos haciendo, ¿me entiendes? O sea, yo lo oigo hablar así y digo, pero no. O el día que me mostró las páginas, cómo pensaba yo y cómo eran las alturas mías en las páginas, pero usted está loco, pues eso lo hago yo, siempre cuestión intuitivo y pongo y yo veo la ilustración y me dice, no, usted tiene un orden para las cosas. Le dije, no, Jonathan, siga trabajando, váyase, ¿no? Es una mamá, ¿qué le pasa a este? Y eso es lo que se encuentra ahí, ¿no? Yo lo veo y digo, sí, no, para mí es ponerlo y ¿verdad? Intuitivo. Pero sí para eso, para ver cómo llegar a eso, como una revista que ha estado, yo creo de las más antiguas en Colombia, ¿cierto? De este tipo, ya cuántos números, 200 van, 200 números por ahí, 207 números ya. Entonces sí tiene eso y tiene esos cambios, que lo que me parece interesante de esto, él le tocó ese cambio y lo vivió conmigo y lo teorizó y lo miró a partir de sus cuentos y su maestría que estaba haciendo y las herramientas que le dieron. Pero fue y nos buscó y nos miró y nos dijo, mire ustedes en este momento, y es eso lo que recoge este libro.
Entonces sí sirve de esa manera para ver cómo, yo creo que sería más a estas personas que quieran sobrevisar en el diseño, entrar en cómo de verdad se puede escribir del arte o se puede escribir de diseño, es un buen ejemplo. Sí, que eso es lo que más me tiene como emocionado con este. Sí, hizo teoría a partir de una revista y un momento del trabajo nuestro, ¿no? Ahí cuando estábamos. Entonces sirven más para eso, creo yo, esos tipos de libros que están hablando de teoría, ¿no? Empiezan a teorizar y a poner al diseño en esos términos. George, ¿cómo lo ve? ¿Qué utilidad le vería? Digamos, la pregunta realmente es como si hay una moraleja en el libro para los futuros ilustradores, ¿cuál podría ser? O si hay algo que uno pueda pensar que es como la lección que deja el libro acerca de la revista. Sí, bueno, el asunto de la profesionalización de la ilustración es re complicado porque creo que es un oficio nuevo, o sea, creo que hasta hace muy poco la gente puede vivir con eso, es muy difícil y creo que la academia tiene muchos vacíos porque como que hay muy pocos cursos de realmente de ilustración y la academia sobre todo está enfocada en que usted pueda representar bien. Si usted representa bien, si usted tiene las herramientas para dibujar figurativamente, por ende usted ya puede ilustrar y creo que hay una confusión ahí, o sea, necesariamente que usted sepa dibujar bien implica que usted sepa realmente interpretar y por tanto ilustrar y eso es un vacío que viene de la academia, o sea, nomás que uno lee más de 6 dibujos en vez de solo 2 talleres de ilustración, que no hay un taller por ejemplo de comprensión de imágenes, eso implica que desde la academia hay un problema y también siento que es muy tendencioso todo, o sea, como que el ilustrador promedio está enfocado en adquirir un estilo, cual artista moderno. Ese es mi sello y por eso me van a traer revistas y todo eso y creo que debería centrarse más en poder resolver un problema con el texto, poder llegar realmente a ser económico con los recursos que tiene, a pensar con imágenes. Y sí, básicamente es eso. Y Jonathan, ¿cuál sería la moraleja que a usted le gustaría que quedara del libro? Bueno, pues me gustaría que fuera un aporte, realmente un aporte a la disciplina, que nos pudiéramos pensar en contexto, que pudiéramos pensar si esto se pudo hacer con esta revista, ¿qué pasaría cuando analizamos los medios de reproducción de las vanguardias que solamente le hemos dado una mirada? Este método podría funcionar a enriquecerla o controvertirla. Creo que también, y agradezco públicamente, la correctora de estilo hizo un gran esfuerzo para que, a pesar de lo que hemos hablado, que es un texto que entra fuerte con unos problemas de detalles muy finos, pero que definen la industria editorial, pues hace que sea una lectura muy agradable y muy rica y muy sabrosa en términos editoriales. Eso es un gran esfuerzo que creo que se debe reconocer para que un texto académico pueda ser agradable y haya salido de varios errores rimbombantes que tuvo en su primera edición. Después de 5 años de historia, pues este texto tiene todo un trabajo que se refleja en la industria cultural, que se refleja en una revista de gran importancia en Latinoamérica y que espero que se refleje en este trabajo que ustedes pueden disfrutar. Quisiera decir una cosa, por ejemplo, yo ahora estoy metido en el Instituto Caricuervo ahí en la maestría de estudios editoriales y estamos haciendo investigación en lo editorial, ¿no? Y esto es un buen ejemplo de recoger un momento de una revista y tenerlo ahí, por lo menos, que es lo que una vez pide cuando está en la investigación. Nadie recogió nada, nos toca ir a las fuentes, en dónde están, a la familia, recurrir por ejemplo a las ilustraciones de alguna revista de los años 40 o 50, ir a mirar qué hay de mito, ir a mirar qué hay de hojas de cultura, ir a mirar a ver qué hay sobre la revista PAN, todo ese tipo de cosas que fueron, por ejemplo, y que estamos ahora metidos ahí en el instituto investigando, y nadie ha recogido nada. Y esto empieza, me parece que empieza una revista como esta, está todavía vigente, pero hay un momento en que alguien se preocupó por recoger esto y ahí está por lo menos escrito. Y creo que eso me parece importante, ya está ahí, podemos ir a él en cualquier momento en el futuro cuando se quieran mirar revistas periódicas en Colombia o revistas literarias, tendremos ya alguien que recogió ese momento de la revista que le tocó conmigo y que la revista pues no sabremos qué
qué va y quién irá llegando después y cómo irá cambiando, qué iba agregando, pero tenemos en un momento ya escrito algo sobre una revista que está ahora y es contemporánea, ¿no? Que está ahí en un momento. Entonces me parece importante eso, que alguien se preocupe por eso, pensar en eso, en teóricamente una revista, tener ahí y haber encontrado un medio como la Universidad de Ateo que diga, venga, se lo publicamos y ahí se queda, ¿no? En un futuro alguien tendrá que ir a Anaquel, abrir este libro y decir, la revista más pensante en ese momento y tan, ¿no? Pero deja una historia escrita desde ya para esta revista, que yo creo que pues si es de las más longevas de estas características, pues es importante para nuestro país. Muy bien. Bueno, nos quedan como menos de 5 minutos, entonces no sé si Jonathan quiera cerrar con alguna reflexión final, o si no, pues agradecerles a todos por haber venido al conversatorio. Muchas gracias. No, pues, no sé si en estos 5 minutos alguien tenga alguna duda o algo. Agradecerle su asistencia. Pues estamos aquí, esperamos que lo disfruten y estaremos en contacto para cualquier comentario o cualquier análisis. Está a la venta ya en el stand del Atadeo. ¿Preguntas o algo? Una pregunta. Sí. ¿Cómo hacemos para que se oiga la pregunta? Ah, bueno. Pues una pregunta es que siento que nos autocelebramos cuando hablamos de la ilustración, que nos autocelebramos como diseñadores cuando se habla de la ilustración, de la tipografía, y es como si se requiriera el permiso de alguien para ser reconocido el trabajo, ¿sí? Algo que en Argentina llaman el comitente, que manda hacer el trabajo, ¿sí? Entonces no sé qué papel tenga esa persona que a lo mejor no está aquí, que es el dueño o el que manda hacer el trabajo, y por qué rechaza cosas o por qué acepta cosas, ¿sí? Porque aquí estamos diciendo que la tipografía, que la ilustración, que la caja, que hay páginas muy atrevidas, ¿no? Pero yo quisiera entender más ese gesto de autoavalarnos, ¿no? Y la necesidad de ser reconocidos por alguien que no es de nuestro Contesto rápido y usted le echan una manito ahí para la voz. En la estructura editorial existe un comité editorial, existe un director, editor. Esa estructura ha funcionado y en el libro se refleja más o menos cuáles son sus relaciones. Por eso hablábamos inicialmente de la obra de arte del futuro, la obra de arte total. Ahí van a encontrar una voz, por ejemplo, de cómo las tipografías se mencionan como coros, que es una idea que Ignacio trae del mundo editorial, y también vamos a encontrar diferentes relaciones de cómo se construye. Entonces no queremos adelantar mucho, pero sí hay un equipo editorial mucho más grande que también ayuda a construir una parrilla y ayuda a construir un carácter. No solamente podríamos reconocer que las obras parten de un único mecenas, pero en el libro está reflejado cuál es uno de sus papeles y cuál es también una de sus importancias. Tampoco vamos a celebrar de más cada una de las relaciones porque esto es un trabajo colaborativo muy grande, pero allí lo vamos a encontrar y pues es gratificante como que podamos mencionarlo para que no quede por fuera este tema. Bueno, yo sí al respecto tengo una opinión como más, no sé. Yo siento que el editor es como un gran curador, o sea, la revista finalmente es su visión y esa visión está articulada en los artículos y a partir de eso como articula un discurso y es una vaina de alguna forma egoísta, o sea, y pueda que una revista es un producto editorial que es colectivo, pero ante todo es una visión pues personal y ya, y sí, y pues eso sí, aplicar, enviar cosas es igual que entrar a un reinado, es súper problemático y en esa medida sí, nada que hacer. Sí, hay que hacerlo, o sea, hay que decir que está bien y está feo y está bonito, ¿qué le hacemos? Sí, y si no está bonita la ilustración y no nos gustó y a los 4 o a los 3 no nos funcionó, no está rogando, pues no está. No es como responderle a alguien y que tengamos que tener aprobación en el Malpesante, yo no lo pensé así. Pensábamos en hacer cosas
le voy a decir, pueden sonar bonitas, bien hechas, bien puestas, ¿sí? Una ilustración nueva, diferente. Teníamos el ojo, desgraciadamente, y siempre, por ejemplo, yo puedo decir eso, ilustración o personaje que nosotros encontrábamos nuevo y que no había sido publicado y salía en el Malpensante, ya después de 2 meses estaba en otras revistas. O sea que también teníamos ojo, ¿no? Y no era aprobación de esto, lo uno, lo otro, no, nos sentábamos a ver, a hacer una revista, ¿cierto? Rica, en color, muy... y metiendo nuestro gusto, no en la aprobación, y pensando en el público también. Yo tenía que pensar en el público, cómo poner esas letras que la lean bien, que se vea un objeto. Eso seguía ahí, tal vez para contestarle eso, Orlando, pero era un disfrute. Por eso extraño esos tiempos, porque era una revista que era un disfrute. Nos sentábamos todos a mirar, a llamar con el ilustrador, a hablar con el escritor, una cosa que se hacía en grupo. Por eso le digo que a la gente le parecía muy extraño que no hubieran 20 o 25 personas como Semana o otro tipo de revistas. No, eran 5 locos sentados, ¿sí? Gozándonos ese momento, mirando los colores, mirando y el editor ahí. Y teníamos un editor con un maldito buen gusto, que era Mario Yursi, ¿sí? Y ustedes lo ven y siempre está bien. ¿Qué le hacemos? Tiene buen gusto para escoger. Y lo que él decía sí, era sí, y lo que era no, era no. Y uno le preguntaba, ¿por qué no, Mario? Porque esto, mire esto acá, y había una razón. Listo, pero era una cuestión de gusto de nosotros para ese público que teníamos, que es muy exigente, ¿sí? Con ojos diferentes. ¿Qué le vamos a hacer? Malpensante tiene ese nicho y teníamos que estar así, como es la revista. Es una revista que va a cierto medio. ¿Qué le hacemos? Está así. Y tenemos que escoger las cosas con ese gusto también. Y en ese momento tenemos a Mario Yursi. Yo sí digo, eso es ojo de él. Y muchas de las cosas, hasta que ya nos deja un poco más libre, nos dejó al final, y a mí ya al final no me molestaba tanto. Ya, bueno, a Pinel le gustó la cosa y ya confió en mí. Pero era así, simplemente por decir que qué bonita la revista y con cosas que nadie haya visto y de buen gusto, bien puesto todo. Eso es un Malpensante, ¿no? Y lo teníamos, entonces ¿por qué no hacerlo? Para que la gente lo viera y se la gozara. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para más preguntas porque hay otra charla a las 6 y nos están sacando ya. Entonces ahora sí les agradezco oficialmente haber venido. Muchas gracias.